Dios nos bendiga, amigos y hermanos de Iglesia Victoria. Un gozo poder de nuevo llegar a sus hogares. Qué bueno que estemos en esta noche, ¿no? Sacando este tiempo para acercarnos a la palabra de Dios. Todos los martes a las 7:30 de la noche por esta plataforma de Facebook Live estamos llegando a ustedes con un tiempo de acercamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es cuando nos acercamos a ella y no solamente acumulamos información, sino que somos prontos para aplicar la palabra de Dios. Como ella misma dice, no seamos solamente meramente oidores, sino hacedores. Hacedores, digan conmigo, hacedores. Cuán importante es cuando hacemos, cuando caminamos sobre la palabra de Dios, que se activa la bendición del cielo sobre nuestras vidas. No meramente sabiendo, sino haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Así que bendecimos a todos los que se van a ir conectando. Qué bueno que estén en sintonía con nosotros en esta noche. Antes de entrar a la reflexión que tengo para todos nosotros en esta noche, dar algunos anuncios. El primero es decir, ¿no?, que tuvimos un hermosísimo servicio este domingo pasado. Qué rica fue la presencia durante el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Quiero reiterarles, ¿no?, que estamos desde hace ya un buen tiempo. Al principio decíamos nuestra tercera semana, nuestra cuarta semana, nuestra quinta, ya no sé por cuántas vamos, pero vamos por muchas, donde nos hemos reintegrado al local, como ya se ha dicho, sin llover sobre mojado. No, la iglesia ha tomado todas las pautas habidas y por haber para asegurar un ambiente propicio para que tú puedas ir con tu familia y puedas participar de la atmósfera que se respira cuando los creyentes se juntan para exaltar y alabar el nombre de su Dios. Si tú estuviste allí este domingo pasado, puedes atestiguar, ¿no?, que fue un tiempo glorioso, ¿no? Y pienso que Dios nos trajo una palabra oportuna mientras reflexionábamos sobre la vida de Jonás. Este domingo estaremos de vuelta en nuestro local, así que ánimo para este fin de semana. No vayas solo, invita a algún otro hermano, inclusive si hay algún hermano que tú estás extrañando, que no has visto, que se ha asomado aún a las reuniones presenciales, dale una llamadita, motívalo, dile, vamos este domingo, vas a ver que te vas a sentir bien, ¿no? Y vamos a disfrutar de ese tiempo juntos allí el domingo en nuestra casa de adoración. Un último anuncio que quiero dar, que a lo mejor lo repita al final, es que recuerden que hemos estado promocionando desde ya unos días una escuela de crecimiento y capacitación que arranca mañana, miércoles 21 de octubre a las 7:30, a través de nuestras plataformas de Zoom. Esto está dirigido obviamente a los que están en el área acá de Iglesia Victoria de Boca Ratón, que forman parte de la congregación, que están conectados con nosotros de algún modo. Yo sé que han habido algunas personas a distancia, ¿no?, que me han escrito y han expresado deseo de participar del mismo. Por el momento no lo estamos abriendo para todo el mundo. Lo que sí les puedo decir a los que forman parte de esta congregación, ya hay 25 personas anotadas para participar de estos talleres. Arrancamos ahora, mañana, terminaremos a principios de diciembre, y en el 2021, Dios mediante, retomamos estos módulos de crecimiento. Tendremos en estas 6 semanas siguientes, tendremos 3 invitados especiales de modo intercalado, 3 pastores, amigos nuestros, que van a compartir un tema que gira en torno a este tema del liderazgo. Siempre decimos que todos tenemos un nivel de influencia y queremos potencializar, afilar el potencial, los dones que Dios ha depositado en nuestras vidas para nosotros ejercer un mayor nivel de influencia en todo nuestro entorno, sea en nuestro hogar, sea en nuestro lugar de trabajo, sea en la congregación, en la sociedad en sentido general. Queremos ser
entes de influencia, ¿no? Y Dios es la fuente principal de influencia sobre nuestras vidas, y pienso que va a ser una corrida bastante buena, edificante para todos los que participemos de él. Si estás interesado en ser parte de estos talleres, me puedes escribir por texto dejándome saber tu deseo, y así te puedo mandar, y mándame por igual tu correo electrónico, tu email, y así te hago llegar un correo que tiene un material de apoyo que vamos a usar. Y pues ahí nos veremos mañana, Dios mediante, para arrancar esa escuela de entrenamiento y capacitación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga ahora por medio de su palabra. Donde tú estás, ahí cierra tus ojos y acompáñame en oración. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que tenemos de en esta noche acercarnos a tu santa y bendita palabra. Cuán agradable, cuán dulce, Señor, cuán bueno es realmente nosotros poder contemplar, leer, reflexionar, Señor, y evidentemente aplicar, Señor, en nuestro día a día lo que tu palabra nos inspira a hacer para parecernos a ti, para cumplir con las expectativas, Señor, que tú tienes de nosotros. Señor, tu palabra siempre nos revela, Señor, tus deseos, tus planes que son altos, buenos para con nosotros. Llénanos de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 6, a partir del verso 1. Quiero leer este pasaje y luego hacer algunos comentarios con respecto a este pasaje. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y tomó Jesús, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta narración de este espectacular milagro, de esta multiplicación de estos panes y estos peces, es el único milagro de Jesús que es narrado en los 4 evangelios. Ustedes saben que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios tienen diferentes acontecimientos de Jesús narrados, que a veces aparecen en un evangelio y no aparecen necesariamente en los otros 3, quizás aparezcan en 2, en 3 de los 4. Este es el único milagro de Jesús que aparece en cada uno de los evangelios. De alguna manera, estos autores, cuando hicieron su levantamiento de la reseña biográfica de la vida de Jesús, de lo que él había predicado, de lo que había hecho, de lo que hizo mientras estuvo entre nosotros,
de alguna manera nadie dejó fuera este episodio de esta alimentación sumamente milagroso. Las multitudes, como ya era costumbre a esta altura del ministerio de Jesús, le seguían. Saben que Jesús, como dice el mismo evangelista Lucas en el capítulo 5, versículo 15, dice que su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. O sea que Jesús gozó a lo largo de su ministerio de un atractivo. Las personas querían escuchar lo que él tenía que decir, querían beneficiarse de lo que él podía hacer en calidad, digamos, de sanidad, porque muchos enfermos acudían a él para ser sanados, y también acudían a él en procura de lo que quizás él les pudiese dar, como en este caso, que él los llegó a alimentar. Recuerden que en estos mismos episodios de estas alimentaciones, luego, cuando al otro día amanecía y Jesús se encontraba de vuelta, despertándose y reintegrándose a la sociedad, dice que muchos le buscaban con ansiedad, si se quiere, y iban aquí, no lo encontraban, y cruzaban de aquel lado, y creo que está por allí, hasta que por fin daban con él. Y cuando daban con él, le decían: maestro, ¿dónde has estado que te hemos estado buscando? Y es Jesús el que medio le reprocha y le dice: sí, nos andan buscando porque ayer comieron y se saciaron, como decía la abuela de uno, ese huevo quiere sal. Cuando uno le está buscando helado a alguien, cuando los niños vienen, y papi, que tú sí eres lindo, no siéndolo, entonces tú sí eres lindo, y que yo sí te quiero, y le pasa la mano, y que tú quieres que te haga, y te quitan los zapatos. O sea, están preparando el ambiente para girarle a uno, con alguna petición. El público, las multitudes, constantemente estaban buscándole el lado a Jesús, porque les interesaban sus palabras, les interesaban sus acciones y les interesaban sus provisiones. Igual, ¿qué te motiva a ti o no te motiva para acercarte al Señor? Sepas tú que cuando tú te acercas al Señor, el Señor tiene lo que tú necesitas, en este momento en específico. Si necesitas orientación, Dios te la quiere dar. Si necesitas sanidad, Dios te lo quiere dar. Si necesitas provisión, Dios te lo quiere suplir. Dios está ahí por nosotros. Y estas multitudes obviamente estaban allí porque Jesús gozaba como decía Lucas, de una fama, entiéndase que la opinión pública le favorecía, que gozaba de una reputación, que tenía, si se quiere, hasta cierto nivel de popularidad, que iba en aumento con el correr de los días. Y eso, hermanos, sin televisión, sin CNN, sin Fox News, o sea, sin internet, sin cámaras, sin propagandas, sin vallas, sin posters. O sea, la palabra de fama, el reconocimiento, la trayectoria de este Jesús iba de boca en boca, y donde quiera que usted llegaba, se hablaba de un tal Jesús, que estaba hablando, haciendo, o sea, y estaba haciendo una obra realmente de mucho asombro. Como hacía mucho, no se levantaba alguien entre ellos en nombre de Dios haciendo ese tipo de influencia. Igual te digo, nosotros que vivimos en este siglo XXI, nosotros que estamos en este mundo que tanto necesita, en estos tiempos, en esta generación que nos ha tocado vivir, seamos nosotros buenos representantes, buenos embajadores, buenos testigos, buenos modelos a seguir. Seamos personas de inspiración, seamos personas de influencia, guiemos a las personas,
a Jesús, para que prueben a Jesús y vean que ciertamente, como decían los discípulos, los primeros que iban donde sus amigos y allegados y decían, vengan que creemos que hemos encontrado al Mesías. Igual tú, si tú has probado de Jesús, si has gustado de la vida cristiana, si la vida cristiana está impactando tu vida, tráelos al conocimiento de Jesús. Como siempre decimos, no al conocimiento de la iglesia. Es muy bueno y muy rico que los inviten a la iglesia, a los servicios y gloria a Dios, pero no andamos promoviendo Iglesia Victoria, andamos promoviendo la persona de Jesús, lo que Jesús es capaz de hacer en una vida, porque es Jesús quien transforma nuestras vidas y no institución alguna, no organización religiosa alguna. Es Jesús el autor, ¿no?, y consumador de nuestra fe. Cuando están aquí Jesús rodeado por toda aquella multitud, me imagino un largo día de trabajo, porque fíjense que medio se toma la narración ya cayendo el día, o sea, el sol comienza a bajar, el sol comienza a desaparecer, las sombras se comienzan a acentuar y está allí Jesús junto a sus discípulos. A lo mejor Jesús ahí, ¿no?, bebiendo sorbitos de agua porque le tenía que arder la garganta de tanto hablar, de tanto proyectar su voz, porque recuérdense que no había dicamado, dámele más volumen al micrófono, nada de eso. O sea, imagínense todo un día tratando de hacer que su voz alcance los canales auditivos de todo ese público que se daba cita ante él. Y ahí cayendo el día, o sea, Jesús dice que se vuelve a Felipe, uno de los discípulos, ¿no?, y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? O sea, me hubiese gustado ser un mosquito en esa pared para verle la cara de asombro a Felipe, o sea, Señor, o sea, para nosotros darles de comer, o sea, nunca en la vida. Quiero, a la luz de esa gran pregunta y ese gran reto que plantea Jesús, decirles que cuando el hombre no puede, Dios sí puede. Todos los días nosotros tenemos cosas que nos tocan a la puerta, cosas que surgen, que uno puede resolver o uno entiende que no puede resolver y uno entonces clama a una autoridad mayor, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame aquí, auxíliame aquí, mete la mano, o sea, di presente, porque yo no tengo la solución y la respuesta a esta situación, ¿no? Y a veces, ¿no?, la solución y la respuesta es una combinación de lo que tú puedas hacer, ¿no?, de la mano con lo que definitivamente Dios puede hacer, ¿no?, junto a nosotros. Qué importante es que nosotros no nos apoyemos meramente en los recursos nuestros. No, que yo conozco a alguien, lo voy a llamar para que él me ayude. No, que yo tengo un dinero en una cuenta, la voy a sacar para ayudarme con esto. No, que yo tengo unos conocimientos y que yo tengo unos estudios y que yo sé cómo bregar, manejarme con eso. No te apoyes meramente en lo que tú puedas hacer en un momento determinado, sino que hay cosas donde uno vergonzosamente se da cuenta, la verdad es que ni tengo el conocimiento, ni tengo los recursos, ni tengo los contactos, estoy en cero, aquí estoy mal parado, porque si de mí depende, esto se va a ir de picada. Qué bueno que nosotros no vivimos a la luz meramente de lo que pueda haber en uno. Qué bueno que uno cuenta con el auxilio, la ayuda, la asistencia de un Dios todopoderoso que está siempre a nuestro lado, que está a la par, ¿no?, que es más grande que cualquier adversidad, que cualquier dilema, que cualquier incógnita. Dios capaz desde el cielo, ¿no?, mandar ángeles, despachar, decir meramente la palabra y tu problema, tu gran montaña puede desaparecer
¿no? Y se te puede abrir un camino donde tú al momento no lo ves. Qué importante es que nosotros no solamente nos apoyemos de que otro me resuelva. No sé si me doy a entender. Piensen ustedes, digamos, en uno como padre, ¿no? Ya mis hijos están grandes, obviamente, pero cuando eran más pequeños, a veces hay padres que se lo dan todo a los hijos, ¿no? Los hijos no hacen ningún tipo de esfuerzo ni colaboración para alcanzar algún deseo, alguna necesidad personal. Piensen ustedes, qué sé yo, cuando los hijos están de a 15, 16 años, que están comenzando a aprender a manejar y préstame el carro y que voy allí. Entonces, qué bueno, porque en esa etapa uno pueda abusar de su deseo de manejo, ¿no? De que hay que ir al supermercado, yo voy, ellos de una vez están prestos, porque siendo excusa para salir y manejar, ellos felices. Pero a veces nosotros como padres, ¿no? Podemos decir, bueno, mi hijo tiene que ir al colegio, está aprendiendo a manejar, quizás necesita 4 ruedas, déjame comprárselo. Si usted lo tiene y se lo puede comprar, gloria a Dios, cómprele su vehículo, porque así es Dios con nosotros también, que no necesariamente nosotros tenemos que aportar algún tipo de capital o de fondito para que Él entonces lo complete. No, Dios a veces, nosotros no teniendo nada que dar, nos lo da absolutamente todo y nos bendice y gloria a Dios. Pero a veces, ¿no? A veces puede ser que hay una materia prima, algo que nosotros podemos aportar, que entonces Dios le va a sumar a eso poco o a eso mucho que uno entienda pueda darle a la causa, ¿no? Entonces por eso a veces los padres pueden decir, bueno, si el carro cuesta $1,000, si tú consigues 500, yo te pongo los 500 que te faltan, ¿no? Y así a veces es en la vida, de modo práctico y en la vida espiritual. A veces Dios no quiere que nosotros hagamos una parte, tengamos una colaboración para entonces Él sumar lo que hace falta, ¿no? Es como cuando Dios le decía al pueblo, todo lugar que pisare vuestro pie será de ustedes, yo se lo voy a entregar. Nadie le podrá hacer frente, porque yo, Jehová, voy con ustedes. Sí, pero había que poner un pie delante del otro. Si ellos no ponían un pie delante del otro y no avanzaban, no iban a conquistar, no iban a poseer, sino peleaban y desenvainaban las espadas y se fajaban con los ocupantes de esas tierras, no iban a echarle mano a los territorios que Dios les entregaba, pero requería de una parte de ellos, sumada, ¿no?, a la palabra y a la promesa de Dios, de que despreocúpense, que yo voy con ustedes y ustedes van a llegar al destino que yo tengo para ustedes. Necesita de una colaboración. Es como Moisés, que le dice a Dios, ¿qué tú tienes en las manos? Bueno, este palo, esta vara. Bueno, pues si eso es lo que tú tienes, voy a usar esa vara como una herramienta de testimonio, de que yo te respaldo, de que yo estoy contigo. Que si en un momento de necesidad, ¿qué tienes? Bueno, aquí tengo aceite, pues trae todo el aceite que tú tengas, ¿no? Que Dios va a proveer lo que pueda hacer falta. Y recuérdense, ¿no?, cuán poderoso fue la vara en manos de Moisés, ¿no? Como el aceite, mientras ellos daban de lo que tenía, Dios pues le sumaba aún más. Cuando nosotros damos de lo que tenemos, ¿no?, lo mucho o lo poco, que casi siempre ante los ojos de Dios es poco, ¿no?, a nuestras medidas. A veces sentimos que estamos aportando mucho, pero ¿qué va? Lo que a veces nosotros terminamos aportando a un momento determinado es muy poco con lo que Dios termina sumándole, ¿no?, a ese momento en tu vida. Cuando ellos estaban aquí, le pregunta, ¿dónde nosotros hemos de darle de comer a toda esta gente? Dime, Felipe, o sea, dame ideas.
Y ya leíamos, ¿no?, que habían mal contados, ¿no?, porque recuérdense que usualmente cuando hacían inventarios de público en estos lugares, no contaban a las mujeres y a los niños, sino que contabilizaban a los hombres. Y en este pasaje nos dice que habían contados unos 5,000 hombres, o sea, give or take, con un margen de error, pero unos 5,000. Si eso eran 5,000 hombres, súmele el público femenino que pudo haber habido allí y el público infantil inclusive, ¿no? Porque a veces las madres y a veces los hombres, pero más las madres, en ese entonces sobre todo, andaban con sus crías y sus niños consigo. O sea, fácil estamos hablando de que había por lo menos, ¿cuántas personas? 8,000, 10,000 personas, o sea, en proporción. O sea, mucha gente, o sea, solamente hay que hablar de más de 10 gente y uno sabe que hacerle cena a 10 personas no es nada fácil. 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Y Jesús osa preguntarle a Felipe, Felipe, dime a ver cómo nosotros vamos ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Un gran gentío, después de un largo día, que fíjense que dice la narración que estaba en un lugar medio desierto, que no significa que era en un desierto, sino que era un lugar donde no había un Publix cercano, no un colmadón, una bodega cercana, que no habían casas. Quizás era un lugar en las afueras, algo desolado, ¿no? Quizás habían algunas palmas contadas que todo el mundo trató de hacerse de las sombras que ellas podían proveer, pero me imagino que las personas aguantaron muchísimo calor, muchísimo sol. Los que han estado parados en un lugar así público por mucho tiempo saben que drena las energías, las fuerzas, ¿no?, de uno se marea, uno se tiene que sentar. Un largo día y para colmo con hambre, cansados, sedientos, hambrientos. La pregunta, dime Felipe, ¿dónde vamos a sacar la comida para este público? Lucas 9:12 dice, pero el día comenzaba a declinar. Esta es la narración de Lucas, dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. O sea, le está diciendo, nosotros estamos en un lugar desierto, en un lugar donde no hay personas, despáchalos. Jesús es quien plantea en Mateo 14:16, cuando uno lee la narración de Mateo, él dice, denle ustedes de comer, ¿no? Cuando tú tienes un gran reto delante de ti, un gran problema, ¿quién es quien te ayuda? ¿Quién es quien te auxilia? ¿Quién es que entra a rescatarte? No, tus padres, un hijo, un ex, un amigo, la iglesia, el gobierno. Cuando tú tienes un apuro, ¿quién te ayuda? Jesús bien pudo haberlo provisto todo, ¿no? Pudo haber hecho una oración y hubiese caído del cielo pedazos de pan como cuando el maná de antaño. ¿Están conmigo, hermanos? Pudo haber orado cerca de un lago y los peces multiplicarse y saltar del agua y de repente a comer pescado frito. Se ha dicho, claro que sí, en Jesús estaba la posibilidad de resolver el problema de una. Pero qué interesante que nos hace a nosotros colaborar y contribuir con la solución a la necesidad. Dios quiere usarte a ti como parte de la solución. No se lo dejemos todo al Señor, sino que siempre pregúntate, ¿cómo puedo yo ser, como dice Pablo, ¿no?, que nosotros somos colaboradores de Dios? Es como a veces decimos,
los pastores, y no lejos de cierto es, no, este ministerio, esta iglesia no es de uno, es del Señor. Nosotros lo que somos es mayordomos, colaboradores. Claro que sí, eso somos, mayordomos, administradores, no, colaboradores. Heme aquí, Señor, mande usted como podamos colaborar para que tu reino se extienda, se dé a conocer, tu nombre sea glorificado. Hacemos nuestra parte, pero hacemos nuestra parte porque el Señor no avanza el reino solo, sino que lo avanza usándonos a nosotros. Así le ha placido al Señor avanzar su reino, usándonos a nosotros jugando un papel clave, oportuno, no esporádico, sino diario, siempre con la mano sobre el ruedo, siempre con la mano sobre el arado, siempre nosotros mirando hacia el frente. ¿Qué está haciendo Dios? Como Jesús, que cuando andaba entre nosotros decía: yo solamente hago lo que yo veo al Padre hacer. ¿Qué estamos nosotros viendo que el Señor está haciendo para nosotros unirnos a ellos? El Señor está haciendo eso. Me uno a eso, el Señor está haciendo eso, colaboro con eso, el Señor está haciendo aquí. Déjame estar presente, porque cuán bueno es estar donde Jesús está. Por eso estaban aquí esta multitud, porque sabían que algo bueno les podía tocar meramente por estar próximos al Señor. Ahora, a distancia, no, el Señor llega a nosotros, porque el Señor, no importa que usted llame distancia, el Señor va a estar allí también. Pero no es lo mismo que cuando uno está pisando el lugar donde el Señor está obrando, ¿no? Y actuando en un momento determinado. Aquí vemos que tuvo compasión de la multitud, y Dios comienza a operar un gran milagro. Porque ellos dicen: miren, nosotros tenemos a un muchachón por aquí que tenemos con una lonchera, que tiene unos panecillos, ¿no? Y unos pececillos. Y si la traducción al español no está lejos cierta del original en griego, los illos refleja lo pequeño y lo insignificante de lo que había en esa lonchera. O sea, no estamos hablando de una telera o qué sé yo, no, un baguette completo. Estamos hablando de panecillos, trozos de panes, ¿no? Y pececillos, ¿no? Que entre eso y una sardina no se sabía. O sea, estamos hablando de muy poca cosa. Hubiesen dicho: no, pero eso se lo come el pastor solamente. O sea, mucho menos alimentar 5,000 personas. O sea, poca cosa. Sin embargo, la poca cosa que tenía aquel joven, Jesús dijo: tráiganmelo, ¿no? Y es esa poca cosa, ¿no? Que viene y termina en las manos del Señor. Y llévate, si te vas a llevar un pensamiento de esta noche, o sea, el Señor no tiene la capacidad de tomar lo poco que tú tengas para dar y convertirlo en mucho. Tu poco, mi poco, en manos de Jesús se vuelve mucho, se vuelve suficiente para saciar el hambre, la necesidad que pueda haber en un momento determinado. Vienen, traen estas provisiones al Señor, y se las pone en las manos, y dice que el Señor, dando gracias, orando, ¿no? Porque hay que dar gracias a Dios, ¿no? Y siempre hablamos, ¿no? de los buenos hábitos de orar por los alimentos, que a veces eso se pierde, ¿no? Pero cuán bueno es, no importa, esté usted, sobre todo si está en la quietud de su hogar, no, que usted tome, no es que vamos a hacer una oración de 3 minutos, kilométrica, rebuscada, no, señores, o sea, una oración de gratitud, o sea, cerrar los ojos y decir: Señor, gracias por tu provisión, Señor, porque hasta el momento no ha faltado
pan, provecho a esta mesa, Señor. Gracias por tu provisión, y de paso oramos por el que no lo pueda tener, quizás, porque hay muchos que no tienen eso poco, eso mucho que tú te estás comiendo, o eso poco, eso mucho que tú desperdicias y botas, ¿no? ¿Cuántos no quisieran y cuántos no rebuscan basureros buscando las sobras y los desperdicios, la basura que usted y yo botamos en un momento determinado, que podamos agradecer? Fíjense que Jesús recibe los panecillos y los panes, y su expresión no fue comentar, bueno, ni modo, si esto es lo que hay, si Dios lo que nos da limones, hagamos limonada. No, esa no es la actitud con que Jesús asume el aporte insignificante del muchachito, ¿no? Sino que toma eso y da gracias a Dios por ese poco. ¿Sabes que cuando tú comiences a ser agradecido sobre lo poco que tú sientas tener, Dios va a multiplicar eso poco y lo convertirá en mucho? ¿Sabes que cuando uno es agradecido por lo poco que uno tiene, Dios nos confía y nos multiplica y nos da de modo tal que como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? O sea que no solamente nos encontremos nosotros en un momento determinado, wow, pero apenas tengo estas sardinitas y estos trocitos de pan, que el Señor te va a multiplicar cuando tú seas agradecido de lo poco, y te va a dar de modo tal que tú tengas, te sacies, puedas darle al vecino, mandarle al que está al lado, o sea, y tener en abundancia para dar y no necesariamente tener que pedir. Y yo siempre digo, nosotros todos hemos experimentado, y si no, gloria a Dios, todos hemos experimentado momentos de escasez y necesidad, ¿no? Y cuán bueno es, ¿no? Porque dice la palabra, mejor es dar que recibir. Y eso es así. Ahora, sepan ustedes que ese enunciado, no todo el mundo lo dice con mucha fluidez, lo dicen como mejor es dar. O sea, no les sale. O sea, porque hay gente que le gusta recibir, o sea, le gusta lo dado, le gusta lo gratis. No quieren dar por algo, por algo. Mejor es dar que recibir, ¿no? Siempre es mejor no tener que estar en la posición de pedir, sino en la capacidad de dar. Ahora, no hay que sentirse mal, porque todos hemos pasado por momentos y lo seguiremos pasando, de altas y bajas, ¿no? Donde tengo provisión, donde no tengo provisión, y Dios está en medio de todas las circunstancias, como Pablo, que supo decir, yo he sabido tener contentamiento, no en la abundancia y en la escasez. El contentamiento, mis hermanos, ¿no? Ese estado de ánimo y de visión de vida que me permite estar conforme, agradecido, tenga un plato donde me pueda repetir 2 veces, o apenas tengo un poquito que sé que me voy a quedar con hambre, pero doy gracias a Dios por esa provisión de ese momento. Jesús dio gracias por eso insignificante que le hicieron llegar a sus manos. Dice Jesús, dio gracias a Dios, ¿no? Y lo partió y lo comenzó a repartir. Y leemos, ¿no?, que dice que lo comenzó a repartir, y los discípulos, entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. O sea, fíjense que los repartieron cuanto querían. Eso es un detalle interesante que los otros evangelistas no mencionan. O sea, no es como a veces cuando uno está repartiendo, qué sé yo, en una fiesta de empresa o en la iglesia, lo que sea, que uno siente como que las cosas están contadas por cabeza, ¿no? Y uno está repartiendo y alguien coge uno y van a coger 2 o 3 más. Y uno dice, no, espérese, que están contados, ¿no? Y qué malo es cuando uno está contado. Mi abuelo decía que donde no sobra no alcanzó. Por eso siempre hay que hacer las cosas con holgura, ¿no? Porque si sobran, no necesariamente las tenemos que botar a un basurero. Como aquí sobró pan y sobró peces
y no lo botaron en el basurero, sino que lo recogieron. Recogieron 12 canastas, ¿no?, de pan, que es un reflejo de buena mayordomía, ¿no? Si fue iniciativa de Jesús, si fue iniciativa de los discípulos, no sabemos, pero muy probablemente o Jesús o los discípulos vieron bien, wow, pero ha sobrado muchísima comida, no la dejemos aquí, que se lo coman las hormigas en la madrugada, sino que vamos a abastecer, vamos a guardarlas. O sea, y esto se lo puede llevar fulano de tal a su casa y alimentar su barrio. Y esta familia que es numerosa se lo puede llevar y comer por 2 días, ¿no? Como hacemos nosotros a veces en la iglesia, ¿no? Que lo que sobra, o sea, no es para el basurero, sino que lo damos. ¿Quién se quiere llevar esto? Y pensamos en personas estratégicas y bendecimos a las personas, porque no hay por qué echarlo al zafacón, no echarlo al basurero, así por así. Ellos, dice aquí, comieron cuanto querían y cuando se hubieron saciado. O sea, fíjense que fue tanta la multiplicación. Yo no sé cómo se habrá visualizado ese milagro, pero pedazo se convirtió en pedazo, pedazo se convirtió en pedazo, y hubo una gran multiplicación de estos panes y estos peces. Y cuando se hubieron saciado, ¿no? O sea, nadie se quedó con hambre, nadie quiso, wow, si hubiese sobrado otro pedacito de pan, yo me lo hubiese comido, nada de eso. O sea, todo el mundo que quiso comer pan y comer pescado, comió ese día hasta saciarse. Ay, no, estoy harto, estoy lleno, ya no me cabe ni un mandado, o sea, ni el postre me voy a poder comer, o sea, saciados. Porque así es el Señor, ¿no? Que cuando Él multiplica y bendice y da, no siempre es de modo medido, sino que nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Ellos, cuando se hubieron saciado, recogieron los pedazos para que no se pierda nada. Aquí la mentalidad, ¿no?, de mayordomía, de no ser personas derrochadoras de los recursos. Recogieron 12 cestas, ¿no? Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como siempre decimos, ¿no?, que Jesús estaba siempre tratando de apalear esta moción, esta iniciativa que había en el pueblo de nombrarlo rey, porque si lo tenían por Mesías, por Salvador, como nos hemos cansado de explicar en la iglesia, no pensando en su misión terrenal de esa ocasión, sino pensando que iba a gobernar y que iba a restaurar a Israel y que iba a izar bandera hebrea de nuevo. O sea, esa no era la misión de Jesús en ese momento, ¿no? Y él temiendo, ¿no?, que lo fuesen a upar a una posición, un rol que no era el rol que él quería jugar en esa ocasión, porque como siempre decimos, un día Jesús volverá sobre un caballo blanco con espada a su lado, ¿no?, a conquistar con una legión de ángeles, a establecer su reino. O sea, un día, o sea, va a haber un operativo militar celestial de todo el tamaño y de todo lo ancho de lo que nuestra vista pueda captar. Pero en esta ocasión, su misión era de carácter espiritual. Quiero cerrar con estos pensamientos. Lo mucho o lo poco que tú puedas sentir que tú tienes para dárselo al Señor, dáselo al Señor. Porque lo poco en tus manos no se va a prestar para mucho. Pero lo poco que tú tengas en las manos del Señor va a resultar ser perfecto, ¿no?, para Él glorificarse y bendecir a muchos. Siempre ofrenda tu vida, ¿no?, al Señor. Como decimos, las 3 T, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, ¿no? Que tú puedas siempre darle al Señor, honrar a Dios con lo que tú tienes, lo mucho o lo poco, que el Señor va a tomar eso y te va a bendecir con aún más.
quiero cerrar acá, no sin antes recordarles que mañana arrancamos nuestra escuela de crecimiento y capacitación con el tema liderazgo con propósito. Este ciclo primero hasta principios de diciembre, 6 semanas de suma bendición. Tenemos 3 pastores invitados, uno de Nueva York, uno de República Dominicana y uno de California, que nos van a bendecir con unos temas alusivos a este tema de liderazgo. Si estás interesado en participar, obviamente hemos dicho que está dirigido a los que son parte de nuestra congregación y de esta área aledaña que estén de alguna manera asociados y ligados a la congregación. Si estás interesado en participar de estos talleres que van a ser todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la plataforma de Zoom, escríbeme por texto, por email, aquí mismo donde gustes y déjame saber, pastor, estoy interesado, ¿qué tengo que hacer? Hazme llegar tu correo electrónico, así te mando un material de apoyo y pues va a ser una bendición que tú participes de él. No tiene costo alguno, es totalmente gratis. Queremos nosotros crecer y afilar nuestras vidas en las manos del Señor para seguir siéndole útil en este 2020 y en el 2021 mucho más, ¿no? Así que Dios les bendiga, les amamos muchísimo y nos vemos, si Dios quiere, en lo porvenir.